defender en nuestra iglesia. Entonces, estamos hablando acerca de lo que creemos acerca de la salvación. Y veíamos, ¿verdad?, que la semana anterior que hay aspectos dentro de la salvación que vamos a ir estudiando. Y hemos visto dos aspectos de la salvación. La regeneración, bueno, uno, la regeneración, que es un acto inmediato. Cuando una persona cree el Evangelio, la obra del Espíritu Santo regenera, transforma, le da nueva naturaleza, le da vida a un muerto. Y de ahí que las obras son la evidencia de su genuina regeneración. Todo salvo es regenerado. Como dice la Escritura, nueva criatura es, nueva creación de Dios. Y las buenas obras son la evidencia de esa regeneración, como lo enseña Tito capítulo 3. Ahora hablaremos de un tema dentro de la salvación que muchas veces ha quedado en la página trasera de las doctrinas de muchas iglesias. Pero es un aspecto elemental acerca de la doctrina de la salvación, y es la elección. Entonces, pues, creemos que la regeneración es un acto sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo, pero el segundo aspecto que estudiamos en esta noche en cuanto a la salvación es la elección. Mire, aunque no sea un tema que durante muchos años, y no me refiero a muchos años de la historia, sino quizá en los últimos 100 años, no ha sido cuidado, tratado, particularmente dentro de las doctrinas latinas, en la iglesia cristiana latina. La realidad es que todo genuino creyente cree en la elección de alguna manera definida, porque al final de cuentas la elección es un tema bíblico. No es un término ni siquiera sacado filosóficamente, sino que la Escritura utiliza ese término y por tanto todo genuino creyente que es bíblico, ¿verdad?, que toma las Escrituras como fieles, debe creer en algún tipo, en la elección, bien definida o no, pero debe creer en la elección. Y ese es el propósito, hermanos, de esta noche, que definamos la elección bíblicamente que creemos nosotros como iglesia. Entonces, acerca de la elección, quiero mencionar 4 puntos principales en manera de credo, de creemos, ¿ok? Lo primero es, creemos que desde antes de la fundación del mundo, Dios en su gracia y misericordia eligió en Cristo a todos los que Él salvaría. A los cuales, a estos que Él en su gracia y misericordia antes de la fundación del mundo eligió, a estos los llama eficazmente. Es decir, no solo un llamado general, como ese llamado y esa oferta general a todo el mundo de venir a Él, sino cuando hablamos de que los llama eficazmente, como ya vimos acerca de ello también, es que el Señor a través de su Espíritu los atrae. No solo eso, sino que también a ellos los regenera, lo que vimos en la sesión anterior. Los justifica por medio de su sangre y los glorifica. Delante del Señor, el cual es eterno y no tiene tiempo, Él dice que a estos mismos Él ya los glorificó. Es decir, Él ya los tiene con Él, de alguna manera. Nosotros tenemos que pasar el proceso del tiempo. Estamos sujetos al tiempo, pero Dios no. Y Él dice en su palabra que Él los ha glorificado ya también. Note por favor, hay varios textos importantes, pero quiero enfocarme en uno en particular. Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor. Ahora, gracias a Dios, ya pueden tener la letra allí de los cantos y también los textos. Pero esto, por favor, hermanos, que no nos haga flojos en las Escrituras. Tenemos que tener allí nuestras Biblias también y estar escudriñando. Ahora, note lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Listos? Y sabemos
algo que la iglesia afirmaba, y Pablo lo dice de esta manera: lo entendemos. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, ¿quiénes son esos que aman a Dios? A los que conforme a su propósito, habla de una determinación, un pensamiento y un plan de Dios previo, ¿verdad? Dice aquí, a los que conforme a su propósito son llamados. Vea, son llamados eficazmente. Estos que son llamados eficazmente, dice el inicio del texto, que aman a Dios. La condicionante aquí y la evidencia es que son esas personas que aman a Cristo y su evangelio. No que son renuentes, que hay que estarles de alguna manera, porque si no, no vienen a Él, como dijo el Señor en el Antiguo Testamento. No, alguien que ama a Dios es alguien que ha sido regenerado, como vimos la sesión anterior. Porque de lo contrario nadie busca a Dios. No olvide eso, por favor. Dice entonces que a estos todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas buenas o malas se perfilan para producir en él algo que el plan de Dios tiene determinado también, perfeccionarlos. Estos son a los que conforme a su propósito de Dios son llamados, y luego note lo que dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Note, ese mismo grupo que dice antes conoció. Esta palabra, hermanos, no quiere decir, como voy a explicar a lo largo de este tema de la elección, no quiere decir que Dios usó simplemente la facultad de ver el futuro porque Él es Dios. Y al ver el futuro dijo, a ver, voy a investigar, estos son los que van a creer. Bien, entonces a esos, aquí en el tiempo pasado, les voy a hacer estas cosas. No funciona así. Esta palabra conocer se refiere a que Él quiso tener una relación con ellos. La palabra conocer se utiliza en las Escrituras de una relación de amor. E implica que Dios en la eternidad pasada, antes de que todas las cosas fueron creadas, determinó amar a algunos de una manera específica para salvarlos. Dice entonces, porque a los que antes conoció, se relaciona con ellos, también a ese mismo grupo los predestinó. Esto significa ordenar de antemano, es decir, con aquellos con los cuales decidió relacionarse en amor para salvarlos, ordenó en ese momento lo siguiente: para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese mismo grupo tiene que ser llamado eficazmente y regenerado para que pueda ser un día llevados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto no se cumplirá en nosotros por completo, y lo vimos en la regeneración, sino hasta el día de la glorificación, el día que Cristo venga por nosotros, el día que nosotros vayamos a Él. Pero Dios ordenó que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Ahora, dice en este mismo texto, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora note, y a los que predestinó, es el mismo grupo que comenzó hablando que los conoció, a los que predestinó, a estos también llamó. Nuevamente, esta predestinación se refiere a que los creyentes serán hechos a la imagen de su Hijo. Fue la orden que Él dio de antemano. Esa es la predestinación que este texto está tratando. Y dice ahí, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto es desde antes de la fundación del mundo. Pero en el proceso, cada uno de estos pasos se van cumpliendo. Creemos, por tanto, lo vuelvo a decir de esta manera, que antes de la fundación del mundo, Dios en su gracia y misericordia eligió en Cristo a todos los que salvaría, a los cuales llama eficazmente, los regenera, los justifica y los glorifica. Creemos entonces
que la elección de Dios es soberana. Es decir, es una determinación que Él tomó de su sola voluntad y placer, y para el cumplimiento de su perfecto plan. Qué hermoso es entender esto. Por eso cuando vamos a 1 Corintios, les dice Pablo a los corintios: mirad, hermanos, vuestro llamamiento, vuestra vocación. En el momento en que fuiste llamado, que Dios no llamó a lo bueno, sino que lo vil, lo menospreciado y lo que no es lo que llamó Dios. Es decir, que su llamado solamente descansa en una determinación de su voluntad y su placer para el cumplimiento de un plan perfecto que Él tiene. Por tanto, esto implica que la gracia soberana de Dios otorga no solo la salvación, sino los medios para obtener la salvación. No solo da la salvación, sino los elementos necesarios para llegar a ese punto. Y así entonces llevar a cabo la voluntad de Dios sin fallo alguno, ya que fue algo que Él determinó en el tiempo, en la eternidad pasada. Él entonces faculta, otorga todo lo necesario para que esto se lleve a cabo. Quiero decirle algo. Al llegar a este punto, fue un tema con el cual luché durante algún tiempo. Yo fui enseñado de una manera distinta. Pero viendo lo que la Escritura está diciendo, tenía yo que saltar varias páginas y no observarlas, porque me causaban un conflicto a lo que me habían enseñado. Y no quiero decir que ellos lo hicieron intencionalmente, sino que de alguna manera ha sido algo que ha sido omitido de manera general. Y yo luchaba un poco en este punto, ¿verdad? Pero algo que es cierto, hermanos, es que, mira, a un genuino creyente, si tú le preguntas si merece la salvación, un genuino creyente te va a decir que no. Un genuino creyente dirá: es por la gracia del Señor. Bueno, aquí está bíblicamente esa razón del por qué es por la gracia del Señor. Es un acto de su gracia soberana por su propio placer y no porque alguien lo merezca. Por tanto, ya que somos pecadores y no queremos venir a Dios, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, no deseamos a Dios porque el pecado es nuestra naturaleza pecaminosa y corrupta, no nos permite acercarnos a Dios, no lo deseamos. De hecho, como orábamos hace un momento, que deseemos a Cristo es un acto de la obra del Señor. Por tanto, es necesario que Él no solo da la salvación, no da la salvación a gente que no quiere, sino que Él da la salvación, pero Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Son personas que aman a Dios, como veíamos en Romanos capítulo 8, porque Él da lo que es necesario para llegar a ese punto. Note por favor Juan capítulo 6, versículo 43. Juan capítulo 6, versículo 43. Dice la Escritura, hablando el Señor Jesucristo, nota por favor lo que dice este texto. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Comenzó a haber una discusión porque Cristo dijo: yo soy el verdadero pan del cielo. Y ellos decían: ¿cómo dice que del cielo? Y comenzaron a murmurar. Y entonces les dice: no murmuréis entre vosotros. Verso 43. Mire el 44. Ninguno, por favor, note estas palabras. Ninguno puede venir a mí. Habla de su capacidad individual para hacerlo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esta palabra trajere es la misma palabra que se utiliza en los evangelios cuando dice la Escritura que echaron las redes. Recuerdan que estaban en la barca pescando, no pescaban nada. El Señor les dijo: échenla del otro lado. La echaron y eran tantos los peces, ¿verdad?, que las redes se rompían. Pero luego dice que arrastraron las redes en la playa. Y este término, si el Padre no le trajera, es la misma palabra.
Es decir, Dios tiene que atraer. Y como una vez dije, no quiere decir que ese atraer, esa persona venga, no, yo no quiero, pero pues, te voy a seguir y te voy a amar. No, sino que realmente en su naturaleza no lo haría. Y Dios produce en él el deseo de Dios. Dijo Cristo, mira, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él es el que tiene que, para lograr esa salvación, tiene que facultar con los elementos necesarios para que esto se lleve a cabo. Incluida el arrepentimiento, la fe y el amor por el Señor Jesucristo. Si el Padre no le trajere. Y entonces dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, note por favor en ese mismo diálogo, en ese mismo discurso, versículos 64 y 65. Ahí se estaban revelando, ¿verdad? Estaban discutiendo con él y les dice en el 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran, habla en plural, no era uno solo, quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Disimulaban muy bien allí en medio de los demás, pero él sí los conocía. Y entonces dice el 65, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es una gracia soberana. Es una gracia, pero gobernada por el Dios soberano, para llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad sin fallo alguno. Es decir, ninguno se le perderá. Él no fracasará. Todos los que Él conoció, al momento de llamarlos, vendrán. Porque dijo Cristo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Todos los que Él llama, vendrán a Él, todos los que Él conoció, y Él los salvará. Porque ninguno puede venir a Él si no le fuere dado del Padre. Por lo tanto, los elegidos, como el término lo dice, son llamados eficazmente por Dios. Todos y cada uno vendrán en fe ante el Padre y serán recibidos por Él. Allí mismo en Juan capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, versículo 37, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, note, el que me envió, que de todo lo que me diere, ¿quién es el que se los da? El Padre. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Todos y cada uno de ellos vendrán eficazmente en fe y arrepentimiento, y el Señor les dará vida, los resucitará en el día postrero. Cuando se estaba predicando en el tiempo de los Hechos, Pablo, al estar enseñando, les dice algo a los gentiles. Los judíos tenían la idea que solo el pueblo judío podía ser salvo, o que si había algún gentil tenía que hacerse judío para poder ser salvo, aún los cristianos judíos. Pero entonces Pablo, en Hechos capítulo 13, versículo 48, note por favor lo que les dice allí. Hechos 13, 48. Los gentiles oyendo esto, es decir, que la salvación también era para los gentiles, no solo para judíos. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y note esta frase final. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna.
y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ninguno se le escapó de sus manos. Todos los que estaban ordenados para vida creyeron. Hermanos, un comentario aquí. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio porque esa es la manera en que el Señor llama, los creyentes escuchan y creen. Nosotros no gobernamos esa área. Yo no sé quiénes son los que creerán, pero los que Él eligió creerán. Ese es el punto. Ahora, nosotros debemos predicar el Evangelio, hacerlo escuchar en sus oídos. Pero el evangelista o el que está compartiendo el Evangelio, su éxito no es que todos tomen una decisión. Ni siquiera su éxito es que alguien tome alguna decisión por Cristo. Porque eso es un acto soberano de la gracia de Dios. Ni usted ni yo podemos hacer que nadie crea. Esa idea que a veces se atesora, ¿verdad? De que no, esta persona cuando comparte el Evangelio todos creen. Bueno, es equivocada. La eficacia del evangelista es que proclame el Evangelio con claridad, a la mente, a la razón, que les quede claro el Evangelio de Cristo. Es allí cuando el evangelista es eficaz y tiene éxito. Crean o no crean la gente. Porque el acto de creer es por la soberanía de Dios. Y no todos creerán. Tu eficacia es que compartas el Evangelio con claridad. Creemos entonces también que la elección soberana no exenta al hombre de su responsabilidad de arrepentirse de sus pecados y creer en Él. No lo exenta de esta responsabilidad de arrepentimiento y creer en Él. Ni tampoco contradice esta verdad. Podríamos decir, bueno, entonces sí, a mí sí me parece contradicción. Si las personas no pueden por sí mismas venir y obtener la salvación, creer y arrepentirse, sino Dios lo hace en sus vidas, entonces ellos son inocentes. Ellos no tienen ninguna culpa, pero entendemos y creemos que esta elección soberana no los excluye de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque la razón de que la persona no pueda es a causa de su propio pecado que cometió en Adán, como lo vimos ya en las lecciones pasadas. El pecado ha permeado toda su vida y por tanto su naturaleza pecaminosa no desea a Dios, pero su responsabilidad sigue vigente. La responsabilidad de todo ser humano es glorificar a Dios, seguirle, amarle y servirle, y esa responsabilidad permanece. Dios muestra cómo no exenta al hombre de esta responsabilidad y al contrario muestra bondad y muestra un deseo en su corazón. Cuando dice en Ezequiel capítulo 18, por favor, le invito a que vayamos allí. Ezequiel capítulo 18. En este pasaje vemos que la gracia soberana en este pasaje Dios muestra su corazón bondadoso y afirma al mismo tiempo que el hombre es responsable de arrepentirse y creer para ser salvo. Ezequiel 18:23. Dice la escritura allí: ¿quiero yo la muerte del impío? Mira la bondad de Dios. ¿Es algo que a Él le complace? ¿Quiero yo la muerte del impío? La respuesta es no. Dice Jehová de los ejércitos. Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Ahora, vea el verso 32, allá adelantito. 18:32. Porque no quiero, no es su placer, la muerte del que muere, dice el Señor. Y entonces, ¿cuál es su responsabilidad? Convertíos, pues, y viviréis. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice el Señor, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío,
sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y usted recuerda la respuesta de la casa de Israel al llamado del Señor. Dijo, y no queremos. No queremos volvernos. Jesucristo mismo llama al arrepentimiento y creer en Él, aunque sus propias naturalezas pecaminosas se oponen. Juan capítulo 3, versículo 18. Estas son ofertas genuinas, son llamamientos genuinos. Pero lo que hacen evidente es la profunda depravación del hombre, de lo cual Dios no es culpable en absoluto. Él no nos hizo pecadores. Fue nuestra determinación. Juan capítulo 3, versículo 18 y 19. Nota cómo habla el Señor Jesucristo, Dios hecho carne, y dice en este versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Es una decisión de la misma persona. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo. Nota por favor. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Quién es la luz? El mismo Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero los hombres en sus decisiones libres, pero movidas por su naturaleza pecaminosa, no amaron la luz, sino las tinieblas. Mira, hermano, en el infierno no habrá nadie que deseaba estar en el cielo. No te confundas. Algunos argumentan contra doctrina de la elección y dicen, entonces, pues yo quería, pero tú no quisiste, entonces no. Todos los que estarán en el infierno aborrecen a Dios y los seguirán aborreciendo, aunque en el día del juicio tendrán que doblar su rodilla y decirle, tú eres Dios. En el infierno levantarán su puño toda la eternidad y le dirán que lo odian, porque no aman a Dios. No importa lo que pase, nuestra naturaleza pecaminosa así es. Por ello es un acto soberano de gracia. Bien, Jesucristo los llama, Dios los llama, pero los que voluntariamente rechazan el Evangelio, porque es un acto voluntario, los que voluntariamente rechazan el Evangelio son dejados para recibir el castigo justo por su pecado. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, por favor, verso 10. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Bien, dice la Escritura lo siguiente. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto, noten, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Este texto, cuando dice ahí que no recibieron el amor de la verdad, la palabra significa rechazaron el amor de la verdad. No implica, esta frase particularmente en este texto, no implica, ¿verdad?, que no les dieron algo, sino implica que rechazaron lo que se les ofreció. Rechazaron amar la verdad. Fue una decisión de ellos. Aquí está hablando del tiempo de la tribulación. Y dice que el anticristo hará proezas. Y entonces a través de esas proezas Dios abandonará a las personas para que ellos sigan lo que les place. ¿Y qué seguirán? Seguirán al anticristo. Un poder engañoso que ellos aceptarán. ¿Por qué? Porque de manera determinante ellos rechazaron amar la verdad. Y entonces Dios los abandona en su deseo. Note lo que dice el 11. Por esto
Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Él no los engaña, sino los deja para que hagan lo que quieren. ¿Y qué hacen? Creen la mentira a fin. Este es el sello de Dios. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Notas su responsabilidad? Sino que se complacieron en la injusticia. Mira, hay que ser honestos. Al oír eso, nosotros éramos así también. Alguien decía en algún momento, quizá pues falta más textos que leer y poderle dejar a Dios ser Dios. Pero alguien decía, es que la elección los hace orgullosos. Pero ¿sabes? Es todo lo contrario. La elección humilla al creyente. Porque a la luz de un entendimiento correcto de la elección, el creyente le dice al Señor, ¿y por qué quisiste salvarme a mí si yo era igual? Y entonces volteas y lo único que puedes decirle es, gracias. Por tu gracia soberana, yo no merezco esto. Humilla al creyente. Y nota por favor lo que dice el verso 13, ahí mismo en Tesalonicenses. Bien, está hablando de aquellos que rechazan la verdad y que quedan cautivos para ser condenados por causa de su rechazo. Y dice en el 13, pero hace un cambio, hace una comparación o muestra la otra cara de la moneda. Y note que dice este texto, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, note, os haya escogido. Elección. Desde el principio para salvación. ¿Hay un texto más claro? Bueno, sí los hay más, pero ¿ves este texto tan claro? El Señor os haya elegido desde el principio para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La elección del Señor es un acto de misericordia. Y les dice, damos gracias porque Él los escogió desde el principio para salvación. Y algo que sucede en todos ellos, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira, hay veces en que al tomar mal el tema de la elección, algunos dicen, bueno, entonces si yo soy elegido, no importa que no ame a Dios, no importa que no vaya a la iglesia, no importa que no crea en Cristo, yo voy a ir al cielo porque soy elegido. Ese es un error terrible. Todos los elegidos vienen en arrepentimiento, vienen en fe, creen la verdad, dice este texto, son santificados por el Espíritu y vienen con fe en la verdad. Estas son evidencias de esos elegidos. Alguien dirá, y particularmente esto es dentro de los mismos cristianos, que Dios es injusto. De hecho, Pablo hizo referencia a que se estaba rumorando eso, que algunos decían, Dios es injusto. Hay que entender algo. Aquellos que afirman que lo justo sería salvar a todos, no entienden lo que significa justicia. Porque justicia es que el pecado debe ser castigado. Esa es la justicia. Y Cristo cumplió toda justicia porque Él pagó por el pecado. La elección por parte de Dios es un acto de misericordia, no un acto de justicia. Como veíamos en Romanos 11:32. Vean lo que dice Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Noten, Dios sujetó a todos en esa desobediencia que cometimos. Dios lo permitió que nosotros andáramos hacia allí. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Note, para tener misericordia de todos. Es decir,
el acto del Señor es un acto misericordioso. ¿Qué sería lo justo? Lo justo sería que todos fuesen dejados en su placer pecaminoso y que reciban el castigo merecido por el pecado, que es la muerte eterna. Eso sería lo justo, pero Dios, en su bondad, amor, misericordia para vasos que no merecen ser amados, Él decidió amarlos, y en esa desobediencia en la cual todo el mundo cayó, Él tuvo misericordia de nosotros. Romanos capítulo 9, verso 22, por favor, ve, otro texto importante. ¿Y qué? Esta en realidad no es una respuesta de Pablo al argumento que algunos daban de que Dios es injusto, sino que de alguna manera es decirle a las personas: ¿estás peleando con Dios? ¿Te tiene que dar respuesta de cada cosa que no entiendes en el sentido humano? Fíjense lo que les dice. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, note la bondad del Señor, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Mira, el hombre decidió pecar y ama su pecado, y Dios podía habernos aniquilado en un instante desde el principio, pero Él mostró bondad, amor genuino, siendo paciente para con los desobedientes, soportándolos, pero al final dejándolos en su propio placer y pecado para mostrar su poder y su ira en el día del juicio. Él determinó hacer esto, y luego dice el texto: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, aquellos que Él eligió para salvación, vasos igual que los otros, pero Él quiso mostrar su amor que es otorgado a seres que no lo merecen de una manera profunda, y lo hizo para con sus elegidos, o por eso los eligió. Bien, creemos, ya estamos llegando al final en tiempo también, voy a ir un poco más rápido de esta parte. Creemos que la elección soberana de Dios está basada en su propio ser, y como dijimos, es un favor inmerecido. ¿Qué queremos decir con esto? Es decir, se basó en su sola voluntad, misericordia y gracia, como vemos aquí mismo en 9:11, por favor. Note lo que dice 9:11. Pues no habían aún nacido, ni habían aún, pues 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Dice el versículo 11. Y luego dice, sigo la lectura: se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Este era el argumento que se veía. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este texto no está diciendo que hay quienes quieren pero Dios no va a querer, sino que está diciendo que no radica esta determinación en nada sino en su propio ser y plan, el plan de Dios. Y ya que está basada esta elección en su propio ser de Dios, así la elección soberana se lleva a cabo entonces sin contradecir ninguno de sus atributos. A veces algunos dicen que falta de amor. Si Dios hiciera eso, dejaría de ser Dios. Su elección no contradice ninguno de sus atributos, sino que en total armonía con sus atributos como la omnisciencia, la justicia, la santidad, la sabiduría, la gracia y el amor, porque la elección del Señor está basada en su propio ser y no puede quebrantarse a sí mismo. Por tanto, la elección soberana no fue en base fuera de Él mismo. Es decir, no incluyó la iniciativa humana.
El hombre es depravado por el pecado, lo recordamos, y no busca a Dios. Cuando Dios eligió, no entonces consideró quién quería, porque en realidad nadie quería. Un texto que llegan a utilizar a veces para decir que la elección en sí no fue elección, sino que Dios vio a través del tiempo. La idea es esta, que Dios miró a través del tiempo y como Él podía ver el futuro, Él vio quiénes creerían o quiénes lograrían grandes logros para Él, quiénes harían grandes obras y los vio y entonces los eligió acá. Bueno, no es como funciona, pero utilizan este texto. Miren, 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Quiero que expliquemos un poquito este texto porque es algo que nos puede llegar a confundir. 1 de Pedro capítulo 1 verso 2. Pedro dice lo siguiente, elegidos. Y esto significa entresacados de algunos, ¿sí? Sacar a alguien, elegido. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer las evidencias de esa elección, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y dicen aquí, es según la presciencia de Dios. El conocimiento anticipado de Dios, entonces, es lo que llevó a cabo la elección. Bien. La presciencia de Dios no significa, como mencioné, que en la eternidad pasada Dios observó hacia el futuro para saber quién habría de elegirlo a Él y entonces lo escoge en el pasado. Si esto fuera así, quiere decir que Dios tiene que aprender. Y Dios es absoluto. Dios es perfecto. Dios no tiene que conocer nada, Él sabe todo. Y tener que ver a través del tiempo para aprender y darse cuenta quién es, diríamos que no es Dios, en primer lugar. En segundo lugar, cuando dice el texto, ¿verdad?, que saber quién lo elegiría a Él, o bueno, la idea de saber quién lo elegiría y entonces Él elegirlo, en realidad los que eligen serían los hombres, como muchos argumentan. La palabra presciencia utilizada en este texto es la palabra proginosco, que significa conocer de antemano. Conocer de antemano. Pero aquí no significa por aprendizaje, sino porque se tomó una determinación de antemano. Explico de esta manera. Yo sé lo que voy a hacer. ¿Y por qué sé lo que voy a hacer? Porque tomé una determinación. Dios sabía ciertamente quiénes creerían, pero porque Él tomó una determinación antes. Yo sé lo que voy a hacer, mi presciencia. ¿Por qué? ¿Porque veo el futuro? No, porque tomé una determinación. Esta es la manera en que se utiliza este texto. Y 1 de Pedro capítulo 1, verso 20 nos da la razón. Note por favor capítulo 1, versículo 20. Hablando de Cristo dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Se refiere a que Cristo fue ya destinado a que fuese Él quien vendría y moriría. ¿De acuerdo? Ahora, en este texto, el término destinado desde antes es la misma palabra, traducida como presciencia. Es la misma palabra proginosco. Se usa la misma palabra y se traduce como destinado desde antes. En ninguno de los dos textos significa aprendizaje previo, sino algo que determinó Dios. Dice aquí que Jesucristo vino porque Dios lo determinó. No porque Dios sabría que vendría, sino porque Dios fue el que lo envió. Y es la misma palabra. Por lo tanto, la elección de los que habrían de ser salvos no fue en base a la iniciativa humana que tomarían en algún momento, sino una determinación de Dios. Ni tampoco en esta elección estuvieron incluidas sus virtudes o alcances para hacer la voluntad de Dios una vez que sean hechos salvos. Por eso lo eligió, porque mira, iba a ser un gran predicador. Dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:10,
pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ya que la elección soberana está basada en su propio ser perfecto de Dios, entonces siempre exaltará la buena voluntad de Dios. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, Él fue mandado para morir. Y Él afirmó en Mateo capítulo 11, versículo 25 al 28, que fue un plan perfecto y bueno de parte de Dios. Una voluntad clara, buena, perfecta. Siempre la elección exalta la buena voluntad del plan de Dios. Y es un acto de pura gracia para cumplir su propósito perfecto. Cierro leyendo este texto, por favor. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó, dice Pablo, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, note, antes de los tiempos de los siglos. Fue por un propósito del Señor. Fue un acto de su gracia, determinada desde antes de los tiempos de los siglos. Por tanto, creemos que Dios en su gracia y misericordia eligió soberanamente en la eternidad pasada a los que habían de ser salvos. Y lo único que su pueblo puede decir es: gracias. Aquí está mi vida, Señor, en agradecimiento a lo que tú has hecho que no merecía. Te alabo, y Él se lleva la gloria por la eternidad. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu plan perfecto, Señor. Gracias por tus determinaciones en tu propio ser y tu voluntad, y para cumplir tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Ahora permítenos glorificarte y agradecerte con vidas entregadas para tu gloria, Señor. Gracias por no habernos dejado en nuestros pecados. Gracias por no habernos permitido recibir el castigo que mereceríamos. Gracias porque Jesucristo cargó el pecado que estaba en nuestra cuenta. Señor, gracias por la redención. Te pido que prediquemos el Evangelio a toda criatura, para que los elegidos para salvación en la eternidad pasada vengan a tus pies en el tiempo que tú has determinado. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.